Ciudades bajo lluvia de cohetes, tanques israelíes en llamas, soldados del régimen de Tel Aviv siendo detenidos por los combatientes palestinos y una frontera manipulada que dejó de existir. Son las imágenes que la mañana de este sábado dieron vuelta al mundo. Es la ofensiva del grupo de la resistencia palestina Hamas, bautizada Operación Tormenta Al-Aqsa, que demostró al mundo que el ejército israelí no es tan invencible como afirma. El grupo palestino sostiene que ve cerca una gran victoria. Estamos al borde de una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. El ciclo de levantamientos para liberar nuestra tierra y nuestros prisioneros debe completarse. El régimen de Tel Aviv, sorprendido por la ofensiva palestina, realiza bombardeos aéreos incesantes que no distinguen objetivos militares de barrios residenciales y que han dejado centenares de muertos y heridos entre palestinos. Benjamín Netanyahu afirma que ha sido un día negro para el régimen de Tel Aviv y reconoce que los días por venir podrían ser peores. Esta guerra llevará tiempo. Será difícil. Estamos enfrentando días desafiantes. El brazo militar de Hamas advierte a Netanyahu que no puede recurrir a amenazas. Le recuerda que el número de israelíes detenidos por sus combatientes es mayor de lo que se imagina el premier israelí. Hoy hablamos de docenas de prisioneros entre oficiales y soldados israelíes. Pero queremos actualizar que el número es varias veces mayor y que los presos están repartidos por toda la franja de Gaza. La operación Tormenta Al-Aqsa ha sido el mayor ataque por tierra, aire y mar desde Gaza hacia territorios controlados por Israel. Fue una sorpresa para los israelíes, que ahora se preguntan si tienen que acostumbrarse a más y más sorpresas. Pahit Jodadadi, Hispan TV Noticias. Ante el agravamiento de la situación en Oriente Medio, Moscú advierte de injerencias internacionales que impiden una solución pacífica. Rusia señala que en términos de participación militar, Washington se ha convertido en el líder entre los países que intervienen en el conflicto palestino-israelí. Así lo dijo el jefe de la diplomacia, Sergei Lavrov. Estados Unidos se encuentra entre los líderes que ya están interviniendo en la zona del conflicto. Esto incluye el envío de 2 grupos de portaaviones, varios miles de soldados con todo el armamento necesario, incluido el pesado. Y cuantas más medidas de este tipo se adopten por parte de cualquier Estado, mayor será la probabilidad de que el conflicto se agrave. Estamos convencidos de que el primer e indispensable paso debe ser el alto el fuego, la resolución de las cuestiones humanitarias y la facilitación de la salida de los ciudadanos extranjeros de la Franja de Gaza. El ministro de Exteriores de Irán denuncia que Estados Unidos se ha puesto del lado de Israel y busca promover esa postura en el Consejo de Seguridad de la ONU. Señaló que Teherán está en contacto con Rusia y China para garantizar que no se emita una resolución que perjudique a Palestina. Precisamente el jefe de la diplomacia china abordó el conflicto con su homólogo de Israel, a quien manifestó su rechazo a cualquier acción que dañe a los civiles. Pekín recalcó que la crisis debe resolverse sobre la base del principio de 2 estados. El canciller chino también conversó con su par palestino. Dijo que los habitantes de Gaza necesitan alimentos y medicinas y no armas, y que la región no debe ser víctima de los cálculos geopolíticos de nadie. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina responsabilizó al Consejo de Seguridad de la ONU por las consecuencias de su fracaso al no detener la guerra ni abrir de manera urgente corredores humanitarios. En ese sentido, el representante permanente adjunto de Rusia ante Naciones Unidas señala que Estados Unidos favorece a Israel, evitando las cláusulas en resoluciones de la ONU sobre el alto al fuego. Se informa que así se crean condiciones para una operación terrestre. Esta crisis ha adquirido una dimensión diferente. Esto se debe al hecho de que Estados Unidos intentó dejar en un segundo plano todos los formatos disponibles para la solución internacional del conflicto palestino-israelí. En primer lugar, estamos hablando de un cuarteto de mediadores internacionales que hace mucho tiempo que no se reúnen. Estados Unidos no quería que la resolución incluyera una cláusula pidiendo el cese al fuego inmediato. Todos entendemos que Estados Unidos está creando condiciones para no interferir con la operación terrestre de Israel en la Franja de Gaza, que no coincide con los deseos de otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
Es lunes 23 de octubre. Generalmente no esperan los domingos, pero bueno, hoy hubo que hacerlo lunes, no había otra. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas tardes. Tal, Omar, aquí estamos a Estamos en Crónica disposición. Digital, analizando Sí, la semana política. Fíjate que la semana ha estado, bueno, bien movida por diversas cantidades de cosas, ¿no? sí. Indudablemente el conflicto en la Franja de Gaza va tomando un cariz cada vez más violento. América Latina también se remece, ¿no es cierto? Con elecciones, con disputas ahí. Y por otro lado, al interior, en Chile, tenemos el contexto también de que se inicia la semana con los Juegos Panamericanos, pero de eso vamos a hablar más ratito, dentro de otras cosas que se fueron dando. Juan Andrés, ¿cómo ves tú cómo ha ido evolucionando el conflicto en la Franja de Gaza? ¿Cuál es la visión que tú tienes en estos días, no? Sí, Omar, yo creo que en rigor, fíjate, lo comentábamos el otro día, creo que nos quedamos cortos incluso con la intensidad del plan de exterminio. Y todo lo que sea relativizar eso, a mí me parece una falta de humanidad notable. Hubo una reunión bien especial donde eh, varios países del mundo árabe, más algunos países europeos, estuvo presente ahí el secretario general de la ONU, intentaron hacer una especie de espacio para la paz. Obviamente Estados Unidos no estuvo en ese encuentro, eso fue en el Oriente, Ujú. pero no lograron nada, no hubo ni siquiera una declaración final. No lograron nada. Y eso fue la postura evidente de Estados Unidos. Después, hace pocas horas, hubo una reunión entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania, en donde reiteran el respaldo político y militar a Israel y hablan de tratar de sostener el puente de ayuda humanitaria. Pero es un cinismo brutal. Yo creo que es un cinismo que hay que denunciarlo, porque de lo que pasa es que se hacen cómplices directos, activos, protagonistas del crimen de lesa humanidad que está cursando en Palestina y en toda esa zona. Eh, lo hemos dicho otras veces, ya está absolutamente evidente de que Estados Unidos, Gran Bretaña tienen fuerzas militares en la zona que no tienen ninguna proporción, de ninguna naturaleza. Y según ellos, y yo he escuchado terriblemente, algunos medios de nuestro país, hegemónicos por cierto, muy vinculados a la línea de mensaje norteamericana, donde se habla de que con esto Estados Unidos está tratando de evitar que se extienda el conflicto, fíjate, o sea, una cosa tremenda, porque lo que está haciendo este blindaje militar al nivel que está en la zona es legitimar y abrir espacio a lo que ha habido en todos estos días, que son continuas masacres, continuas, reiteradas, van ya más de 4.000 personas asesinadas, muchas niñas y niños, y siguen habiendo en estas horas. No es que eso se haya detenido. Entonces creo que lo primero que trágicamente hay que constatar que el plan de exterminio israelí norteamericano, OTAN, sigue adelante, sigue su curso. No es cierto, no es sostenible que Estados Unidos esté tratando de generar lógicas de paz, esté tratando de evitar ampliar el conflicto. No, todo eso no es cierto. Eso es parte de un plan de exterminio, de derrota político-militar en la zona, y por lo tanto yo creo que, bueno, lo que ha ocurrido es que 2 personas de ciudadanía norteamericana fueron liberadas. Eso es lo concreto. Ujú. Eso es lo concreto. Y quienes gestionaron esa liberación son gobiernos de la región islámica. No es ni de Europa ni de Estados Unidos. Son gobiernos de la región.
Entonces creo que hay que mirar con mucho más atención y con mayor rigor lo que está ocurriendo en esa zona donde, insisto, se cometen crímenes de lesa humanidad hora a hora. Hay una matanza, hay una masacre. Creo que a estas alturas ya nadie puede buscar tratar de empatar entre lo que hizo Hamas y lo que hace Israel, Estados Unidos y los países europeos de la OTAN. Ya no tiene ni un sentido, o sea, eso ya fue sobrepasado. Y creo que, vuelvo a repetir, en esta situación, lo único que va quedando como eventual posible camino a la paz, la paz hablamos en realidad del cese del fuego, porque la paz en esa región tiene que ver con la existencia de un Estado que está siendo exterminado. Yo lo decía el otro día en otro medio de comunicación. Si uno mira, Omar, a proporción, desde el año en que nace el Estado israelí, estamos hablando de 75 años atrás, Exactamente. hasta hoy, y pone la foto de lo que era Palestina como territorio a lo que es hoy, y lo comparamos con el territorio chileno, Chile sería casi poco menos que la región metropolitana. Todo eso es lo que Israel le ha ido quitando, usurpando, violentando al Estado palestino que estaba ahí mucho antes que Israel, mucho antes que Israel. Entonces, aquí hay un ejercicio de dominación, de ataque permanente, lleva muchas décadas de años, muchas masacres. El otro día mencionábamos Sabra y Chatila, mencionábamos la masacre y otras más que han ocurrido en esa región. Y por lo tanto, la humanidad está sobrepasada, devastada, por una situación que yo creo que los medios hegemónicos, con mucha crueldad, no alcanzan a dimensionar, y es que hay una potencia, Estados Unidos con sus aliados europeos, que hoy día abre frentes militares, interviene en zonas. Ya estamos de hecho en una en una tercera guerra mundial. En los hechos, Estados Unidos y Europa y la OTAN han vuelto a instalar la lógica de la militarización en el planeta, porque también en el sudeste asiático, también en la zona de Taiwán, también en el Cuerno de África, Etiopía, en fin, otros países. Y aquí nos tienen con la pistola aquí. O sea, la señora generala, mujer, jefa del Comando Sur, viene, como hemos dicho otras veces, se instala, amenaza, advierte. Ahora Creo último que, amenazó a los medios de comunicación, RT, Telesur. claro. Entonces, ¿Sí? estamos en una situación que yo creo que se requiere observar con mayor atención. La lucha por la paz no es que pase a ser, es una causa de pervivencia para la humanidad en este momento, en un contexto en el cual, ojo, y ahí de nuevo viene un aterrizaje forzoso en Chile, en que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales fuertemente vinculados al capital financiero y especulativo advierten que el 2024 va a ser peor a lo que fue el 2023. Y eso incluye Chile. Eso incluye Chile. Y creo que es poco responsable creer que porque, no sé, hagamos no sé qué cosa con la gobernabilidad de Chile, las cosas en la macroeconomía van a funcionar mejor y los inversionistas van a venir más. No es cierto. La causa que está originando la depredación de las monedas neoliberales del mundo financiero especulativo capitalista, estamos hablando principalmente del dólar, también el euro y otras, no está en situaciones de ingobernabilidad del patio trasero, nada que ver. La causa de eso es la crisis propiamente del capitalismo financiero que está llegando a situaciones extraordinariamente críticas y que tienen que ver, volvemos a repetir, con esta lógica a partir de la cual, lo decía Chávez, lo decía el comandante Fidel Castro en su intervención en la OE, en Naciones Unidas, lo dijo muchas veces Gladys, que creo que hay que recoger ese legado con mucho más fuerza de lo que lo hemos hecho ahora, porque es una de las personas visionarias en esto. Lo que está ocurriendo es que una vez más el imperialismo norteamericano, para tratar de salvar su riqueza, sus ganancias,
recurre a las guerras y a las intervenciones. Recurre a las guerras y a las intervenciones. Yo creo que sería dramático que nos empezáramos a acostumbrar en Chile a lo que nos dicen todos los días la mayoría de los medios hegemónicos en este país, de origen transnacional, no todos, pero algunos sí, en donde lo que se busca es justificar finalmente un acostumbramiento, un aletargamiento a las masacres. Hoy es Palestina. En otro momento ha sido el Cuerno de África, en otro momento fue Libia, en otro momento fue Irak, en otro momento fueron las dictaduras oligárquicas y neoliberales en nuestro continente, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú no, lo saco a Perú, lo saco. Sí, ¿qué decir de Nicaragua con el somocismo? Claro. En fin. Oye, Juan Andrés, frente a eso, mira, yo creo Sí. que también hay que mirar, bueno, en el programa anterior algo de eso comentamos, Sí. fuimos colocándolo sobre la mesa. Yo creo que esto es muy difícil de entender sin conocer, por ejemplo, la perspectiva de Brzezinski, sin conocer la perspectiva de este tablero mundial, sin conocer, ¿no es cierto?, lo que él entendía como espacios, ¿no es cierto?, de poder desequilibrar y espacios de balcanización. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, ese sector de Euroasia, en donde está ubicado, por cierto, el Estado, hoy día, el Estado de Israel y la difícil existencia del Estado palestino. En el fondo el Estado de Israel cumple una función ahí autodeterminada, ¿no es cierto?, ya sea por el gobierno norteamericano y también, ¿no es cierto?, por el gobierno inglés. Y en esa visión, bueno, aquí hay un plan, y este plan, ¿no es cierto?, se está implementando de manera sangrienta. Están los bombardeos, buscando, ¿no es cierto?, destruir la infraestructura básica de la Franja de Gaza. Tiene una segunda parte que apunta a mermar la resistencia y tiene una tercera parte que busca, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, instalar un nuevo orden. Uno podría decir que esas son las tres fases. Dentro de eso habrá que ver si realmente pueden llegar a concretarlas o no, si tienen todas las capacidades para ejercerlas o no. Eso se irá viendo, pero a lo que estamos hoy día expuestos es a eso, y el pueblo palestino está expuesto a eso. Particularmente, hoy día las víctimas son civiles. Y hago hincapié en esto porque, por ejemplo, en el conflicto militar, donde la OTAN se enfrenta a la Federación Rusa en Ucrania, la mayoría de los muertos son soldados. Y hago hincapié en esto, la mayoría de los muertos son soldados. Los menos son los civiles. En este caso, los más de 4.000 y tantos, 5.000 muertos ya por parte de civiles palestinos, habla, ¿no es cierto?, del descalabro y habla también de una situación que es insostenible a largo plazo. Y que el mismo Borrell vino y dijo que era imposible trasladar, ¿no es cierto?, 1.000.000 y tanto de personas, ¿no es cierto?, en un espacio que además no existe, que no está acordado. Entonces, francamente, se está en una situación que es vergonzosa para el orden internacional, pero que además de eso, para los pueblos más pequeños, para los países, ¿no es cierto?, que están en situación de ser colonizados, neocolonizados, como se quiera decir, es bastante preocupante. Es bastante preocupante porque en el fondo también es una situación de presente de lo que en el fondo el gran capital, estos grandes consorcios nos están mostrando de lo que quieren. Y nos lo están iluminando en tiempo presente. El conflicto de Ucrania es uno, esta situación desastrosa en la Franja de Gaza es otro, y en otros lugares también.
para no hablar, ¿no es cierto?, de los militares en Ecuador, de los militares en Perú, norteamericanos. O sea, ahí está, frente a nuestros ojos. Eso es, Bueno, esa es la propuesta. nosotros tenemos, Omar, en nuestra región una cantidad de bases militares norteamericanas a proporción como las que tiene Europa, ¿Sí? como las que tiene el Oriente Medio. Sí, lo que pasa es que eso se da como por hecho, como con una naturalidad increíble por ciertos sectores, como que fuera parte de la normalidad. Entonces, yo creo que eso a mí me parece que es muy complejo porque en momentos en los cuales se agudizan las crisis como está ahora el planeta, eso empieza a activarse, empieza a actuar, empieza a operar. Ya no solo en presencia, porque ya la presencia de bases militares es un hecho objetivo, pero cuando empiezan a activarse es porque empiezan a generar lógica de guerra activa, ya no es preventiva. Entonces, creo que desde ese punto de vista, yo insisto, o sea, el escenario del planeta es Sin de duda. guerra y de guerra de intervención. Es una guerra que se está generalizando en donde el interventor eleva su condición a niveles muy superiores y concretamente me refiero a Estados Unidos y a la OTAN en todas las partes del mundo. No hay ninguna zona del mundo donde no haya una intervención de esta naturaleza. Nosotros otras veces lo hemos dicho, lo que pasa con Cuba en estos momentos, ese bloqueo criminal que Cuba tiene y que lo mantiene en una situación que en estas horas, en estos días, ha denunciado el gobierno de Cuba de una manera impresionante todos los efectos que tiene el bloqueo sobre Cuba y sobre quienes intentan intercambiar con Cuba. Lo ha denunciado con mucha fuerza, con un valor ético notable que no tienen todos los presidentas y presidentes de nuestra región y gobiernos de nuestra región, una vez más el presidente López Obrador, y ha sido ratificado en una reunión privada, pero a la vez conocida, difundida, que se realizó hace pocas horas, terminó en México con presidentes de distintos países, entre ellos de Cuba, pero de distintos países sobre el tema migración. Pero ahí se discutieron y se analizaron temas como este. Y el presidente López Obrador volvió a reafirmar esta postura de denuncia y de solidaridad con Cuba, que no es menor en el contexto en el cual estamos viviendo. Lo mismo ocurre con el viaje del presidente Gabriel Boric a China, Sí. ¿no? Donde ya se empiezan a ver estas reacciones, eh, estas reacciones de tratar de cuestionarlo eh, en aras de la defensa del interés transnacional y norteamericano. Si eso es todo el cuento, no hay más, no hay Oye, más. oye, Juan Andrés, recordar que Yendo, estamos en perdón, Crónica Digital, sí, analizando sí, la semana política, y antes que entremos con el presidente Boris, démonos un paseíto por los vecinos. muy ¿Cómo bien, viste las elecciones en démonos. Argentina? Y de ahí no, entramos, ¿no es cierto?, en tierra derecha Sí, con de lo acuerdo. nuestro. De acuerdo, Omar, mira, yo creo que en Argentina, dado ya lo que está cursando, a mí me parece que hay fenómenos que son relativamente sorprendentes, no digo que no, pero relativamente sorprendentes, pero lo que ha ocurrido en Argentina es que el peronismo se rearticuló. Ese es un primer fenómeno que es importante considerar y para los analistas, las y los analistas, que no intentamos imponer, o por lo menos hacemos el esfuerzo por no intentar imponer nuestras visiones antes del análisis, que es lo más metafísico que puede ocurrir. Ujú. Eh, este es un dato muy importante. Yo creo que el peronismo, con todas sus expresiones, porque el peronismo no es una sola expresión, en el terreno de la política, de la cultura, en distintos planos, el peronismo se rearticuló. Y el resultado que saca Massa, yo creo que tiene que ver con eso. Esencialmente, hay otras cosas, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con la campaña propiamente, pero creo que hay ahí un fenómeno que es importante. Aún así, mi análisis es que es evidente que ese peronismo rearticulado igual ha perdido fuerza, igual ha perdido fuerza. Y ahí creo que las causalidades que explican esa pérdida de fuerza tienen que ver con la crisis socioeconómica, con las políticas públicas, tienen que ver con las carencias,
con las necesidades sociales que tiene una parte muy significativa del pueblo argentino. Pero esta reacción, esta rearticulación, este reagrupamiento, este agrupamiento del peronismo, yo creo que tiene que ver con una tradición social, política muy fuerte, muy potente que existe en Argentina. Luego, yo creo que una parte de la votación de Bullrich en segunda vuelta va al peronismo. Hay que tener presente que una de las alianzas que estaba con Bullrich es la Unión Cívica Radical. Y la Unión Cívica Radical, ojo, estamos hablando del partido del presidente Alfonsín, Raúl Alfonsín. Tiene una incidencia político-electoral en Argentina, ese sector se va a Massa. Seguramente ya deben haber diálogos políticos, pero desde el punto de vista de tendencias electorales ciudadanas, eso se va a Massa. Creo que las votaciones de la candidata de la izquierda, que se redujo en parte, también creo yo que va a Massa, aun cuando ella no necesariamente de un apoyo explícito, porque ella ha marcado una diferencia que es muy legítima con respecto a Massa en particular, como ministro de Economía, y dentro del peronismo como uno de los sectores más vinculados hacia el ala conservadora del peronismo. Bueno, está también, yo diría que el hecho de cómo va a salir de lo que él mismo ha creado, Milei. Porque Milei creó un fenómeno que no es menor, pero que ha mostrado una especie de autolimitación identitaria que le hace muy difícil ganar adhesiones en otros sectores. Muy difícil. O sea, él llegó a un punto de referencia donde le va a ser muy difícil avanzar, particularmente en una segunda vuelta presidencial, donde necesariamente requiere de ciertos apoyos explícitos de otros sectores. Y da la impresión que generó una dinámica tan atávica para la descalificación, especialmente de los sectores progresistas, de izquierda, la tradición peronista, en fin, que no tiene mucho por dónde, ni siquiera Macri había hecho eso, porque se daba cuenta que necesitaba tener una cierta base de apoyo electoral para ser presidente de Argentina, y así lo fue. Buenos Aires, con la tremenda importancia que tiene desde el punto de vista político y electoral. El peronismo sacó una votación muy grande y es electo gobernador uno de los líderes jóvenes, relativamente jóvenes, de la izquierda peronista, ¿no? Entonces, creo que se han ido posicionando ciertas fotografías que muestran un cuadro muy interesante. Hay que ver la votación, el universo de votantes en Argentina subió en esta elección, en esta primera vuelta. Hay que ver lo que pasa en segunda vuelta, pero así como ocurre en otros países, y en eso Chile no es ninguna excepción, al contrario, yo creo que a Massa lo puede fortalecer mucho la credibilidad que logren sus mensajes respecto de una reactivación social y socioeconómica en Argentina de corto plazo. Eso, para mi gusto, es lo que puede decidir el resultado electoral. ¿Por qué digo esto? Porque se va a confrontar a Milei. Y Milei ya, aunque se dé 1000 volteretas, es Milei. No tiene alternativa. Milei hizo lo que hizo, se autodefinió, es lo que es. No lo voy incluso a descalificar, pero es lo que es. Y por lo tanto, en la confrontación con Massa, la tensión de un votante indeciso en Argentina va a estar en qué puede decir Massa respecto de su gobierno, del cual es ministro de Economía, y donde eventualmente él va a ser el presidente de Argentina. ¿Qué va a hacer para enfrentar temas como la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y otras cosas que se han ido debilitando y fragmentando fuertemente en Argentina? Yo creo que ahí, Omar, me parece a mí que hay algunas, no es todo, pero hay algunas claves que creo que es importante considerar
para observar el fenómeno de Argentina en la dimensión real, ¿no? Más allá de los gustitos que algunas y algunos se dan, porque bueno, aquí muchas y muchos dieron poco menos que Milei ganaba, era presidente. Y Sí. no fue así. Y no fue así. Ahora, no, yo no sé, no tengo claro si se puede responsabilizar a las encuestas. Porque tampoco las encuestas de las que yo conocí en Argentina daban resultados tan ostentosos a favor de Milei. De hecho, varias de las que yo conocí, que no podían ser públicas, sí daban a Massa. Y lo daban ya con un porcentaje electoral que lo que ubica es una correlación que es muy importante para entender el fenómeno político electoral argentino. La correlación entre Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la votación del Gran Buenos Aires y algunas regiones en donde la concentración del voto progresista peronista es alta. Eso es, por eso yo hablo de un reagrupamiento, una rearticulación del peronismo argentino en todas sus dimensiones, en todas. No, ahí no dejo a nada afuera, porque el peronismo en Argentina es una expresión político-electoral que es propia de Argentina y me parece notable que así sea, porque cada país tiene sus propias idiosincrasias y hay que respetarlas, no descalificarlas, como suele ocurrir en algunos espacios de nuestra elite, ¿no? Que es tan buena para descalificar a medio mundo, no sé. Bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se funden en un delicioso y rico café. Los invito aquí a la Plaza Brasil, en Maturana con Huérfanos, la esquina donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital. Yo añadiría a eso que Massa va a tener que hacerse cargo de esta dimensión, de esta dicotomía, ¿no es cierto?, binaria entre cambio y permanencia. Porque evidentemente que Milei va a establecer la lógica del cambio. Y frente a eso va a haber que responder. Un segundo elemento, creo yo, que tiene que ver con la evolución política de Milei. Pero no solo de Milei, sino que del sector que lo apoya. Y estoy pensando en las redes que tiene también, ¿no es cierto?, con ciertas derechas chilenas, en las redes que tiene con ciertas derechas en Venezuela y en otros lados, y por tanto, ¿no es cierto?, de la construcción ideológica que se va desarrollando ahí. Y de cómo esa construcción ideológica tiene un nexo fundamental, ¿no es cierto?, con el mundo anglófono, un nexo fundamental también con, llamémoslo, con la Embajada de Israel. Y desde ese punto de vista hay que observar muy bien cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, desde el punto de vista organizativo. El proceso desde ese punto de vista es parecido al del Partido Republicano en Chile, con una representación hoy día no menor en el Congreso, de la nada a tener una representación, y por tanto, ¿no es cierto?, a instalarse como una tercera fuerza política. Es llamativo también que dentro de la propia derecha hubo diferencias entre Bullrich y el expresidente,
el expresidente de derecha, que por cierto, indirectamente estaba trabajando con Milei, lo que desata, ¿no es cierto?, una crisis interna en ese conglomerado. Habrá que ver, insisto, este proceso. A mí lo que me llama profundamente la atención y pensando en Chile y pensando en las izquierdas latinoamericanas, ¿no es cierto?, de observar cómo los adversarios se reorganizan, cómo establecen ciertas miradas, cómo establecen ciertos parámetros, y que en el caso de Milei, ¿no es cierto?, es lo más ultra que uno podría decir, que tiene que ver con la dolarización, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la muestra hasta el hartazgo de la posibilidad de la compra-venta de todo. Sin embargo, hay que estar atento a ese proceso. ¿Cómo llega ese discurso al mundo juvenil, por ejemplo? ¿Por qué ese discurso llega a muchachos entre los 23 y los 30 años, que se da en Argentina, pero que también en Chile y también en otros lugares? Sin duda. Yo pondría mucha atención a ese proceso que es cultural, que es político, que es social, y qué es lo que en el fondo, qué es lo que se está, y qué semillas, ¿no es cierto?, Sí. terribles y complejas hay ahí, qué demonios son los que se están cultivando. Sí. Y dicho eso, Juan Andrés, bueno, ¿cómo le fue al presidente Gabriel Boric en China? Parece que no tan mal. Parece que no tan mal. Yo creo que le fue bastante bien. Yo creo que hay una serie de programas, proyectos en varios ámbitos, tecnológico, económico, comercial, cultural. La relación de China con Chile es una relación histórica de mucho y largo tiempo. Eh, Creo que es súper importante considerarlo así para entender en estos momentos y hacia el futuro lo que estamos viviendo. Eh, yo siempre pongo el punto de referencia en el esfuerzo que hizo el gobierno De la presidenta Bachelet, ¿será? no, perdona, el gobierno de Frei Montalva, el de Eduardo Mm, Frei Montalva. sí, Eh, Esto estamos hablando del siglo pasado, década del sí. 60, cuando era presidente de Argentina Arturo Illia, un presidente muy progresista. Eh, es un adelanto, una misión de futuro muy importante. Ahí los dos gobiernos hicieron esfuerzos para avanzar en la relación con la naciente China, un país, una revolución emergente que venía empezando su proceso, no era lo que es hoy, pero los dos gobiernos observaron la importancia que iba a tener y que tenía China en la relación del Asia-Pacífico y particularmente en la relación de nuestro continente, cuando tanto el gobierno de Arturo Illia como el gobierno de Frei Montalva tenían ciertas lógicas referidas a la integración en algunos aspectos, en otras no. Pero hizo muy bien el presidente, creo yo, Gabriel Boric, en destacar, por ejemplo, lo que significó el aporte de artistas como Venturelli en la relación con China. Eso viene de mucho tiempo. Sí, Creo yo que el mensaje hay que entenderlo así, o sea, esto no es de ahora. Neruda fue un gran gestor de la relación bilateral entre Chile y China. En fin, o sea, el propio Salvador Allende, ¿no? Bajo el Pablo gobierno de de la Unidad, Roca también. Pablo de Roca, bajo el gobierno de la Unidad Popular, se establecen las relaciones. La dictadura lo que hizo fue sostener la relación con China, pero en función de los intereses de las oligarquías, en función de los intereses transnacionales, en función de eso. Lo demás no le interesaba. Pero lo hizo, ¿eh? Ojo, lo hizo, lo hizo. Tampoco hay que desconocer la realidad. Y creo que en ese contexto, lo que hace luego, en particular, el gobierno de la
presidenta Bachelet, que viaja a China, que realiza en su último gobierno una reunión en Chile de las cancillerías de la CELAC, los países de la CELAC, es decir, de todo el continente, menos Estados Unidos y Canadá, con China. Esa fue la última actividad principal que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet en Chile. Ahí surgen muchas cosas que no son conocidas, porque aquí, a más allá de la espectacularización del espacio mediático, hay muchas cosas que simplemente no se informan. No hay canales a través de los cuales la sociedad se informe de cosas que son muy relevantes. Pero quiero decir, por tanto, que lo que hace todavía más relevante la visita a China del presidente Boris y la delegación es que efectivamente a partir de todo esto, porque yo quiero hacer un paréntesis, sí puede tener su valor, no sé, pero el viaje del presidente Piñera a China fue esto. Y con eso lo digo todo, fue esto. Mirada estratégica de dimensión muy importante, que por lo que está ocurriendo, por lo que conversábamos recién en todo el mundo, es extraordinariamente urgente. Mira, Omar, activaba más del 75% de la economía real del país, sí genera relaciones asociativas con la banca china. Y no estoy hablando de un solo banco chino, estoy hablando de varios. Porque los términos de referencia que dan la banca china con los términos de referencia que da la familia Botín con el Santander, el Scotiabank, los bancos de origen norteamericano, israelí norteamericano, en fin, todo aquello que controlan y dominan la economía financiera y el sistema financiero y por tanto la mayoría de los negocios que existen en este país, y SAPRA, FP y todas esas cosas, no tienen ninguna proporción, son mucho más simétricas que las relaciones de Chile con China en estos planos que las que hoy día tenemos. Ahí tienes un espacio tremendo. La tecnología, otro espacio. China ha avanzado enormemente en la producción de tecnología. Pongo un caso muy concreto, litio, baterías. Estamos en otro momento muy distinto, pero igual esta asociación de tres países mantiene una prevalencia en el mercado financiero, perdón, en el mercado mundial del litio. ¿Qué relación tiene esto con China? Que podría producirse una asociación estratégica de estos tres países, empujada por Chile, para poder generar una producción industrial de baterías. Y eso implica tener una incidencia en el sistema mundial del mercado energético, del transporte y de otros más en el mundo, impensada. Eso significa, volvemos a lo mismo, que tú tienes en corto plazo que dejar este extractivismo brutal que viene de la dictadura y de los 90 en adelante también, porque los gobiernos de la concertación no hicieron nada respecto de esto, al contrario, le facilitaron más al capital especulativo financiero su ingreso aquí y por lo tanto capital agregado, valor agregado. El extractivismo ha sido nefasto para la economía de Chile, más en este momento, por eso digo, de la crisis que está produciéndose y que sigue agudizándose a nivel planetario y en nuestro país, y el próximo año va a ser peor. Eso implica que los sueldos van a ser más complicados, la cesantía puede ser mayor, estamos hablando de ese tipo de cosas, no de otras cuestiones. Yo creo que el Banco Central, voy a pasar un poquito a, no sé si es la historia, pero son unas personas que más la critican por cuestionar las predicciones del Banco Central que han sido equivocadas, y de nuevo se equivocaron, y se están volviendo a equivocar respecto al 2024. Entonces, creo que ahí hay bases
muy fundantes para ver la dimensión estratégica del viaje del presidente Boris a China. Muy mirando muy para adelante, pero en lo inmediato, porque si algo caracteriza el tiempo político que estamos viviendo en estos momentos en el planeta y en Chile, es que las cosas del futuro se están produciendo ahora. Ahora, son muy fuertes. No hay tiempo que perder, dicho de una manera directa. Y ahí yo creo que hay una base, como digo, que involucra litio, tecnología, asociaciones tecnológicas, y sin duda, Omar, sin duda que el imperialismo norteamericano va a buscar todas las formas para evitar esto. Y ya lo está haciendo. Por eso es que hay que mirar con atención lo que está haciendo esta señora, el Comando Sur norteamericano, con la fuerza, con los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Chile, particularmente con el Ejército. Por eso es que hay que mirarlo. Hay que mirar muy bien lo que está haciendo la familia Botín y otros bancos transnacionales en relación a todos estos ámbitos. Porque se están moviendo. Lo que pasa es que no hay reportaje, no hay investigación, no hay nada. O sea, eso pasa de largo como si fuera parte natural de la vida de este país. Y son de las cosas que nos tienen donde estamos. Entonces, y la tercera parte, yo he hablado del tema, fíjate, económico-financiero, banca. O sea, dicho en términos súper concretos, si en Chile se instalan a mayor proporción bancos como el Banco de la Construcción Popular de China, que ha estado mirando abrir, si ya no las tiene, pero está mirando abrir sedes importantes en la 8ª región y en otras. Los créditos van a cambiar radicalmente. Radicalmente. Y ahí se le va a pisar los callos a esta otra banca transnacional que controla la economía financiera de nuestro país. Si eso es así. Entonces, obvio que a ellos no les conviene eso, pero ahí hay un área que les favorece mucho al Estado Nacional chileno. Una segunda, la tecnología, litio, o sea, para que no hablemos generalidades, metafísicas, que el litio, que el... No, hablemos, porque ya yo te digo, da pena lo que se ha hecho con el cobre. El cobre sigue saliendo de Chile en estos especies de ladrillos. Ni un valor agregado, nada. Vuelve para acá y nosotros compramos los productos hechos en cobre. Y eso hasta ahora, y creo que dada la situación económica de Codelco y dado la intervención tan fuerte de las transnacionales mineras, Lux y otros más, es muy difícil en lo inmediato hacer algo distinto, porque ahí habría que quitarle el control al gran privado. Mientras que con el litio y mientras que con China hay caminos de asociatividad que se pueden dar. Entonces, ahí hay un tema, tecnología financiera. Y el tercero, para mi gusto, que no es menor, es el intercambio cultural educativo a otra dimensión. Hoy día se están haciendo cosas importantes, pero hay que hacer algo mucho mayor. Y eso requiere voluntad política, porque yo respeto mucho, pero no comparto la decisión de la política exterior coyuntural chilena, que ha señalado de que Chile en este momento, así como va a China, así va a Estados Unidos, así va acá. Eso no es así en la realidad. Eso no es así. No existe, menos la proporción de un país como el nuestro, de que se pueda dar el lujo de tener relaciones simétricas con todas las potencias, porque las potencias no operan así. No es cierto. Y entonces hay que privilegiar algunas relaciones por sobre otras. Y en este caso, a mí me parece que la que le da más fuerza al interés nacional del Estado chileno es la relación con China. No tengo ninguna duda, es demostrable. Puse 3 situaciones concretas. Es absolutamente demostrable. Y por otro lado, porque eso a nosotros nos da, lo que dijo el presidente Boric, nos da la posibilidad de ser el país en donde ese puente con el Asia-Pacífico, que es China, pero también son muchos otros países, nos abre por vía oceánico, nos abre hacia la zona interior de nuestro continente, y ahí la otra clave es la integración. Y estoy pensando en el sueño americano, en la patria de Bolívar, en lo que dijo Chávez, lo que dijo Gladys, lo que dijo Fidel, de manera tan realista y no tan conservadora, reaccionaria, con espejo retrovisor que uno escucha todos los días, a personajes que se creen, no sé, la muerte en bote,
respecto a política exterior y la verdad es que se deja harto que desear si uno lo pone desde el punto de vista del interés nacional. Es muy notable lo que ha ocurrido con el viaje a China. Fíjate que frente a eso, Juan Andrés, bueno, si uno mira, por ejemplo, en contraposición a propósito de los vecinos y a propósito de uno de los candidatos, ¿no es cierto?, en este caso el señor Milei, plantea romper relaciones rápidamente con China, pero además romper relaciones económicas con Brasil. En definitiva, ¿no es cierto?, abrir las posibilidades económicas principalmente con el mundo anglosajón. Por tanto, desconectar a Argentina desde el continente, que lo hemos escuchado otras veces, ¿no? Lo vivimos como país durante Sí, largos años. Esa misma propuesta, con la única diferencia, ¿no es cierto?, que eso va acompañado además de dolarizar la economía. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, no se llega a eso, pero sí hay sectores de la derecha que están planteando, ¿no es cierto?, que la relación esencial y principal tiene que ser con el mundo anglófono. Y que esa relación inicial y esencial, ¿no es cierto?, implica, ¿no es cierto?, separarse de China y por tanto separarse del gran milagro económico del último siglo. Es que el relato americano queda chico, quedó corto, porque aquí hubo un país que fue capaz de venir y colocarse como dentro de la primera, si no la primera economía del mundo, en un lapso de una generación y oye, media. que no te escuche la CNN porque te van a sacar la mugre. Claro. Entonces, en el lapso de una generación y media, ¿dónde está Claro. hoy día China? ¿Dónde está en el nivel de investigación, en el nivel de tecnología, en el nivel de infraestructura, en sus posibilidades económicas? Y en ese sentido también, ¿no es cierto?, el conflicto en la Franja de Gaza tiene que ver también con intervenir la ruta de la seda. Ese es un elemento que me faltó decirlo. Claro. Porque una Bueno, de las partes de la ruta de la seda, la terrestre, sí, pasa por Irán. de hecho a lo que fue el presidente Boris fue precisamente una reunión donde participaron el presidente de Rusia, el Sí, presidente pues, de Argentina, estaba también otras naciones del Oriente Medio, es decir, o sea, fue una cuestión muy fuerte. bueno, porque la ruta de la seda tiene tres elementos: agua, tierra, aire. Por tierra varias visiones, por agua otras tantas, por aire otras tantas. Sí, así Entonces, es. ese es el tema. Juan Andrés, bueno, fíjate que en este contexto pareciera ser que hay como una cierta, llamémoslo, un cierto ambiente de paz, entre comillas, una paz, a propósito, ¿no es cierto?, de un evento tan especial y tan distintivo como son los Panamericanos, ¿no? Y en donde la inauguración de los Panamericanos partió con una cosa que es muy clave, que a mi juicio fue tremendo eso, que era ver a Crystal Cobris, ¿no es cierto?, con la antorcha, saliendo de la escotilla, ¿no es cierto?, que es de homenaje a quienes estuvieron detenidos y quienes fueron torturados en el Estadio Nacional. Creo que esa imagen fue muy poderosa, muy conmovedora por lo demás, muy poco comentada, Así, obviada. Se trató de hablar como de forma intentada, trataban de salir por aquí y por allá, pero fíjate que eso fue realmente muy impactante, yo diría, en ese inicio, dentro de un acto muy bonito, eh, diría yo, bueno, sencillo, pero muy conmovedor. sí, yo creo que esto que tú mencionas fue muy impactante, generó las reacciones atávicas de gente derecha brutales, como son ellas y ellos, ¿no? Ujú. Pero ahí está, fue estética y éticamente muy importante. El planteamiento que hace Amparo Noguera, el discurso, el Sí, relato. eh, yo creo que las expresiones folclóricas, las expresiones
artísticas, son grupos, bueno, los Jaivas, qué decir, los Jaivas son de una historia pre-golpe, ¿no? Ese es mucho incluso antes del golpe. Sí. Los Bunkers, los Tres, Anatillú. Yo creo que hay una expresión ahí, es que es muy importante en el terreno del arte haber hecho esa asociación con la actividad deportiva y bueno, hay un sinnúmero de expresiones artísticas y deportivas ahora de personas notables que en sus historias personales marcan el sacrificio, el dolor, el empeño, el esfuerzo, en un país donde todavía el deporte no tiene el nivel de apoyo que debería tener en todos los planos, no lo tiene. O sea, todavía ahí hay mucho de sacrificio personal, de esfuerzo familiar, mucho. Y aún así uno ve gente con tanto empeño, Bueno, deportistas es que notables que hasta ahora han jugado un papel muy significativo. sí, fíjate que en eso también, y lo digo con mucho respeto, la falta de profesionalismo de repente de algún tipo de periodismo en algunas ramas deportivas, particularmente comentarios que son descabellados y de una ignorancia muy grande. Afortunadamente, en Televisión Nacional han tenido el criterio de estar acompañados en general por algunos deportistas Deportistas, así es. que conocen, Sí. o por lo menos han visto o han practicado cierto tipo de deporte y que pueden hacer claridad. Porque cuando uno coloca algunos otros canales, de verdad es desastroso y es penoso además. Y es Sí. penoso porque habla de una incapacidad muy grande, y porque el mundo deportivo está concentrado en el fútbol y en alguna otra cosita más, pero principalmente en el fútbol. Entonces no se sabe, por ejemplo, cosas tan sencillas como que en natación tú vas y lo que tienes que hacer primero es clasificar para una final. Y que para la natación chilena, el hecho que un muchacho de 19 años clasifique a una final A es histórico, porque eso no había ocurrido en Histórico, años. es histórico, claro, es Entonces, notable. Más realmente es descabellado. todavía en los términos que señalamos, donde hay tan poco apoyo Sí, todavía para el deporte. Yo, mira, quería destacar también las expresiones de solidaridad con Cuba, con la sí, delegación deportiva de Cuba, de Venezuela, de otros países de la región también. Yo creo que ha habido distintas expresiones bien importantes de Colombia, México. Hay un clima de subjetividad muy valioso, muy interesante que nos va a acompañar porque esto sigue y después vienen terminan esto y después inmediatamente empiezan los panamericanos paralímpico. Sí, paraolímpicos, sí, paraolímpicos, claro. Entonces sí, sí, hay todavía, y ahí se van a ver cosas muy emocionantes también, sí, muy sí. emocionantes, porque creo que todavía ahí hay más, hay más. Así que, No, por supuesto, cada historia son historias bueno, familiares, son historias de mucho sí, esfuerzo. mucho. Yo quería cerrar como tema, Ujú, eh, que creo que es súper importante. No hay mucho ya más respecto al proceso constituyente. ujú. Aquí lo que ya quedó claro, de mi punto de vista, del punto de vista del análisis, no de que fue un error garrafal, creo yo, creer, y hablo de mi sector, que aquí habían dos derechas, desde el punto de vista del ejercicio de un proceso constituyente. Digo esto porque en algún momento va a haber que reflexionar más cómo llegamos a esto, para mirar el futuro, para mirar el futuro. ¿Cómo llegamos a esto? Porque ocurre que aquí hubo una apuesta y la apuesta simplemente se fue cayendo a pedazos. Y hoy día lo que tenemos es tres fuerzas políticas que tienen representación más que significativa, que tienen la mayoría y que han impuesto los términos de referencia que han considerado imponer. Punto. Punto. Todo lo demás, para mi gusto, es humo. Humo. Ojalá que se asumiera el error. Yo insisto, se asumiera para no cometer los condoros garrafales que cometimos con la famosa campaña Espejo la otra vez,
o creer que aquí había la posibilidad de incidir, no sé cómo, de qué manera, ¿no? En la UDI, en Renovación Nacional, Yo, y esto no tiene nada que ver con dialogar. Yo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetir, porque hasta en la guerra se dialoga. Si el problema no es ese, es que metámonos un poquito más en la reflexión de fondo de que el pacto transicional de los 90 en adelante, la derecha ya lo terminó. Lo terminó. Y en esta ofensiva, lo que están instalando ya en términos definitivos en la práctica es un proyecto brutal. Y empiezan con cosas torpes. Ah, que hasta los comunistas entonces prefieren la dictadura de Pinochet que este proyecto, si no se trata de eso. Sin nada que ver, o sea, yo creo que están convencidos que la gente... No, el problema de fondo que existe en Chile en este momento es que el proyecto que se trata de imponer por la derecha es un proyecto que deteriora todavía mucho más las posibilidades de la mayoría de Chile respecto de pensiones, salud, educación, salarios, vivienda, ese tipo de cuestiones básicas, aborto, no como algo, no, como es en la realidad, porque nadie pretende imponer que las mujeres en Chile se hagan aborto en forma impuesta, valga la redundancia. Ese no es el problema. En Chile no es el problema. Yo quiero recordar que en el gobierno de Frei Montalva hubo una legislación que apuntaba en esta dirección. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el aborto no es una imposición de nadie. Lo que se busca es que sea una alternativa ante situaciones críticas, muy críticas que viven mujeres. Eso es. Entonces, y claro, se le asocia con una serie de otras cuestiones, pero digo esto porque es la arremetida contra el derecho a huelga. Y yo le pediría a las amigas y amigos que trabajan de un salario, que trabajan en trabajo precario, que viven la pervivencia de tener sueldos que no les dan para mantenerse en el mes y que están endeudados. La regresión que se trata de imponer con el proyecto es brutal. Es brutal. Creo yo que son puntos muy, muy, muy fuertes. Son, para mi gusto, los más fuertes que se busca imponer. Los más fuertes. Y por favor, yo también lo decía el otro día en un medio, no sé si alguien no vive con salario, no vive con educación, no vive con salud, no vive con pensiones. No sé, estará en Marte, no sé, habrá algún planeta donde no se vive sin todas estas cosas, pero aquí en el planeta Chile no. En el planeta Chile no. Y esas son las cosas, para mi gusto, de mayor centralidad que está tratando de imponer la derecha. Y vuelvo a repetir, republicanos, UDI y Renovación Nacional. Y creo que es lo que hay que enfrentar con mucho realismo. Ellos van a tratar y ya están tratando de asociar el apruebo con un rechazo a nuestro gobierno, el apruebo con una posición que busca superar las lacras, entre comillas, que deja este gobierno, el apruebo con darle mayor libertad a la gente, con mi plata no, las contribuciones y un montón de otras cosas más. Y claro, van a tener, como lo han tenido siempre, una posibilidad hegemónica de los grandes medios, a los cuales va a haber que enfrentar también con la verdad, pero dirigiendo nuestro mensaje no a los que ya estamos en una determinada posición. Si aquí hay un aproximado de 30% que no se mueve y que es un sector que está adhiriendo a nuestro gobierno, pero hay un porcentaje mayoritario de población, estoy hablando de cerca de 5 millones de personas, de los cuales ya cerca de 4 millones votaron rechazo en el plebiscito de salida. 4 millones. A esas personas tenemos que dirigir nuestros mensajes. A esas personas con las cuales tenemos que conversar. Con humildad, con convicción, pero con humildad. Y creo que es súper importante tener
esta mirada, Omar, en los próximos semanas, porque esto ya está Sí, llegando a definición. sí. Mira, a modo de hipótesis aventurera, a mí me parece que dentro del mundo progresista, dentro de la izquierda, hay una crisis desde el punto de vista estratégico, como horizonte de sentido. Pero eso lo dejo ahí. No lo voy a explicar porque eso da para Está bien. harto. Va a un Pero eso programa yo lo entero. dejo, pero eso lo dejo ahí. A mí me Bien. parece que ese es un elemento central y que se viene arrastrando. Eh, bueno, para cerrar, un poema que esta vez voy a ceder la palabra a una poeta palestina, Eva Abu Nada, de 32 años, poeta y novelista, víctima de los criminales bombardeos israelíes en Gaza. Ella escribió este último poema hace un par de días. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches. Esas fueron sus últimas palabras. Haba Abu Nada, 32 años. Bueno, nuestra admiración por ella y por el pueblo palestino. Así es. Que estén muy bien. Chau, chau.